Corazón para compartirlo con todos ustedes. Es algo que la enseñanza de hoy es algo que rompe paredes. Eso es algo que rompe murallas, derriba murallas, rompe fortalezas, destruye fortalezas. Hoy vamos a hablar de algo que Dios puso en mi corazón muy lindo para la iglesia y lleva por título La bondad de Dios. La bondad de Dios. Vaya conmigo a Isaías 54. Isaías capítulo 54, verso 10. Hoy le voy a dictar varias citas bíblicas para que las anote. Isaías 54, verso 10 dice la palabra de Dios así: porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Escuche, lo voy a leer de nuevo. Isaías 54, verso 10. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Espíritu Santo, trae una revelación poderosa de tu palabra y que esta exquisita presencia que hay en este lugar se manifieste sobre nuestras vidas, Dios. Que venga una unción a nuestra vida, Señor, de restauración, de misericordia, un manto de misericordia sobre todo tu pueblo, Dios, y que nuestros corazones, Señor, sean fortalecidos en las promesas de tu bendita palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. La bondad de Dios, hermanos, está relacionada directamente con la misericordia de Dios. Es decir, cuando usted en la Biblia va a buscar la bondad de Dios, se va a encontrar muchas veces que la bondad y la misericordia tienen el mismo significado, hablando de Dios. ¿De acuerdo? Juan Calvino dijo una vez: no podemos tener amistad con Dios a menos que Él tenga misericordia de nosotros y nos reciba por su infinita gracia inmerecida. Nuestra relación con Dios, hermanos, nuestra devoción hacia Él, la búsqueda de su presencia, incluso esos tiempos de quebrantos que sentimos, están directamente relacionados con la bondad de Dios. Esa bondad de Dios, cuando se hace real en nuestra vida, nos quebranta. Esa misericordia, cuando se hace real en nuestra vida, nos derrumba, porque sentimos una impotencia. Vemos el amor de Dios reflejado en tal manera en nuestra vida cuando nos acercamos a Él por su infinita bondad. Y es que, iglesia, voy a ir entrando en el tema de una vez, no me voy a entretener mucho. La bondad de Dios es la suma total de todos sus atributos. Todo. Dice en el Génesis capítulo 1, en la creación, los capítulos 1, dice: todo cuanto Dios hizo fue bueno. Y dice: hizo tal cosa y vio Dios que era bueno. Todo lo que Dios hace es bueno. Todo lo que Dios hace es bueno. Y cuando nosotros nos acercamos a esa bondad, o más bien, cuando esa bondad se acerca a nosotros, para decirlo correctamente, porque es la bondad de Dios la que se hace manifiesta en nuestra vida, es cuando nosotros sentimos en ocasiones esos deseos de llorar. No sé si a usted le ha pasado que llegamos a buscar la presencia de Dios, llegamos a orar y un pronto a otro no podemos parar de llorar. Es esa bondad de Dios que nos recibe, pero que nosotros no podemos explicar. Porque el concepto natural que nosotros tenemos de bondad, el concepto humano es que yo te hago un favor y usted me devuelve ese favor. O sea, yo soy bueno para con usted, Joel, si yo le hago a usted un favor. Pero si yo no le hago un favor, entonces yo soy malo. Ese es el concepto humano de bondad. Pero cuando vemos el concepto de bondad en la proporción de Dios, entendemos que la bondad de Dios se manifiesta en nuestra vida
aún en medio de las pruebas y las dificultades. Aún cuando atravesamos pruebas, es por la bondad de Dios que Él necesita formarnos a nosotros para que nosotros no perezcamos. Cuando estuvimos celebrando el tercer aniversario, ¿se acuerdan que les leí aquel pasaje en el Éxodo cuando dice que cuando Dios sacó a Israel de Egipto, no lo llevó por tierra de las otras naciones directamente, porque el pueblo se iba a enfrentar a un ejército e iba a perecer? Entonces lo llevó por el camino del desierto, por el camino más largo, para formarlo, para prepararlo. ¿Qué estaba operando ahí? La misericordia de Dios. Muchas veces nosotros tenemos que esperar más tiempo de lo normal, de lo que nosotros hubiésemos querido, porque la misma bondad de Dios, la misma misericordia de Dios nos previene a nosotros de enfrentarnos a algo que nos puede matar. Aún una simple noticia. Porque Dios nos ama, Dios nos cuida. Entonces diga conmigo, la bondad de Dios es la suma total de todos sus atributos. Anote esta cita, Santiago capítulo 1, verso 17. Dice Santiago, que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Dios. Proviene de Dios. Cuando usted recibe un favor de alguien, agradézcaselo a ese alguien, porque se debe hacer. Somos agradecidos. Pero detrás de ese alguien hay un Dios que está operando, que tiene cuidado de usted. Eso es lo que Santiago nos está diciendo. Todo el bien que usted y yo recibimos en esta tierra viene de Dios. Y es a Él a quien nosotros debemos decirles, Padre, gracias. Dios usa personas, familias para bendecirnos. Amén. Damos gracias, oramos, bendecimos a esas familias que nos han bendecido a nosotros. Pero levantamos nuestros ojos al cielo y decimos, Padre, gracias, porque tú conoces cuál es mi necesidad. ¿Verdad que sí? Ok, número 2. La bondad de Dios, dice, es fruto del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, verso 22 al 23, cuando el apóstol Pablo da la lista de todo aquello que conforma el fruto del Espíritu Santo, ahí está la bondad de Dios. La bondad, la benignidad, la benevolencia, ahí está. Entonces, usted y yo somos buenos no por nuestra naturaleza. Usted y yo somos buenos porque en usted y en mí está el Espíritu Santo que produce en nosotros la bondad de Dios. Por naturaleza, nosotros somos malos. Nuestra carne es mala. La naturaleza humana es pecaminosa. Pero aún así, nosotros podemos hacer bondad. ¿Pero por qué? Por el Espíritu Santo que produce en nosotros eso. Pastor, ¿y qué me dice a mí de la gente inconversa que no ha recibido a Cristo y no tienen al Espíritu Santo? Porque ellos son buenos. Porque aún ahí, Dios usa lo que tenga que usar para bendecir a sus hijos. Hay un pasaje muy lindo en la Biblia, ahorita no preciso la cita. Cuando Israel es llevado cautivo, Dios llama a Ciro su siervo de misericordia. Y Ciro es un rey pagano. Pero Dios lo llama su siervo. ¿Por qué? Porque Dios lo usa para intervenir en sus asuntos con su pueblo. Entonces, aún las personas que no conocen a Cristo, que no tienen el Espíritu Santo, aún esas personas Dios las usa conforme a sus propósitos. Amén. Salmo 27, hay una cita impresionante. Salmo 27.
Hay un término, hay una definición de bondad en ese salmo, ya se lo voy a explicar. En el Salmo 27, en el verso 13, David dice, hablando David acerca de que Jehová es mi luz y mi salvación, en el verso 13 dice, oiga Margarita, escuche, hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. No la voy a ver cuando me muera, no la voy a ver en el cielo, la voy a ver aquí, en la tierra de los vivientes. Yo no me tengo que morir para esperar llegar al cielo y ver la bondad de Dios. No, la bondad de Dios es un atributo de Él que se hace manifiesto aquí, en la tierra de los vivientes. Pero aquí, cuando David habla de la bondad de Dios, esta bondad que aparece aquí, José, esta bondad que aparece aquí, se refiere a dos puntos: lo mejor, la belleza, la alegría, el bienestar, el beneficio, el bien, lo bueno, el gozo, el júbilo, el regalo de Dios. Eso es lo que significa esa bondad en ese Salmo 27. Entonces, vemos nosotros que la bondad de Dios va mucho más allá del concepto que yo tengo de bueno. Para mí bondad es un favor. Alguien que me salvó la tanda. Hermano, préstame un rojo, no es que no tengo para ofrendar. Tome, le presto 1000 cañas para que ofrende. Eso no pasa aquí, eso pasa en otros lados. Aquí, gracias a Dios, no. Todos son fieles, obedientes a la palabra y todos traen su ofrenda. Aquí nadie se anda prestando 5 tejas para ofrendar. El concepto humano de bondad es: me quedé varado, apareció alguien, papi, tome, aquí traigo una pichinga de gasolina, me salvó la tanda, qué bueno. Ese es el concepto humano. Pero lo que yo veo en la Biblia, que la bondad de Dios trasciende eso. David dice, yo voy a ver, ojo, hubiera yo desmayado, vamos a sustituir esa palabra entonces, hubiera yo desmayado si no creyere que veré. Entonces ya no voy a decir bondad. Si no creyere que veré, diga conmigo, lo mejor, la belleza, la alegría, el bienestar, el beneficio, el bien, lo bueno, el gozo, el júbilo y el regalo de Dios en la tierra de los vivientes. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. 3. La palabra de Dios me enseña a mí. La palabra de Dios me enseña a mí que yo debo alabar a Dios por su bondad. Yo tengo que alabar a Dios por sus bondades. Dice el Salmo 107. El Salmo 107 dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. La bondad y la misericordia de Dios van de la mano. No se separan, son uno solo. Dios no puede decir, yo soy bueno, pero no tengo misericordia. Como tampoco puede decir, yo tengo misericordia, pero soy malo. Es contra naturaleza. Dios tiene misericordia de nosotros porque es bueno. Y su bondad se manifiesta en sus misericordias. Ve qué bonito. Entonces, cuando nosotros decimos, Señor, todos los días son nuevas tus misericordias, es porque Él es bueno. Cuando yo converso con las personas o les escribo, siempre les dejo manifiesto esto: Dios es bueno. Hágale saber eso siempre a las personas. Esa es una palabra de fe, de fortaleza, de esperanza, de salvación. Es una palabra de alivio, de consuelo. Que nuestro Dios es bueno. Que independientemente de lo que estés atravesando hoy, su bondad está sobre ti.
Y esa bondad la vas a ver, no cuando te muras, la vas a ver aquí en esta tierra. Qué bueno, ¿ah? Cuando David andaba huyendo en los desiertos, cuando David se andaba huyendo de Saúl, que a Saúl lo quería matar, llegó un momento en que él tuvo que diseñar una estrategia para esconderse en el único lugar donde Saúl no lo iba a encontrar. Ojo, el único lugar donde Saúl no lo iba a encontrar, o por lo menos no lo iba a tomar, no lo iba a apresar, no lo iba a matar, era en tierra de los mismos enemigos de Saúl. Entonces David se disfraza de loco, de demente, y se presenta delante del rey de los filisteos, Abimelech, buscando que Abimelech lo esconda de Saúl. Y en el Salmo 34, a partir del verso 4 al 10, David dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró, dice, de todas, no dice de algunas, no dice de varias, no dice de unas cuantas, dice lo libró de todas. Martica, diga conmigo, de todas mis angustias. Verso 7, la promesa: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Verso 8, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. ¡Aleluya! ¡Aleluya! No tendrás falta de ningún bien. Repítase a usted mismo, diga su nombre: Freddy, no tendrás falta de ningún bien. Métaselo en la cabeza. Repítaselo 1 y 1000 veces. No tendré falta de ningún bien. Se puso bueno esto. 4. La bondad de Dios es grande. ¿Cómo dije que era? Es grande. Ay, grande. 2 capítulos atrás, en el Salmo 31, verso 19, dice: cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. La bondad de Dios es grande. Salmo 31, 19. La bondad de Dios es grande. 5. La bondad de Dios determina sus propósitos. Esa es buenísima. La bondad de Dios determina sus propósitos. No hay nada que Dios haga que vaya contrario a su bondad y a su misericordia. Nada. Y no hay nada que a ti y a mí nos suceda que nos vaya a alejar de la bondad y la misericordia de Dios. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, dice el Salmo 23, verso 4, aunque ande en valle de sombra y de muerte, dice: no temeré, no temeré, no temeré. Y ahora yo veo aquí, en el Salmo 31, 19, que esa bondad es grande. Ve, y en el punto 5 dice que determina los propósitos de Dios. Anote la cita solamente. Génesis 50, 20. Cuando José se revela a sus hermanos, ya José, en Génesis 50, 20, ya José pasó por la cisterna, ya José pasó por el calabozo, ya José pasó por la casa de Potifar, ya José pasó por todo eso.
ahora está a la diestra de Faraón. Es el derecho, es la mano derecha de Faraón. Es el segundo al mando de todo el imperio egipcio. Cuando él se revela a sus hermanos, les dice, cuando él se revela a sus hermanos sienten vergüenza, sienten miedo. ¿Por qué? Porque ahora José está en una posición de que si él quiere, suena los dedos y ellos se mueren. Pero José, conociendo el corazón de Dios, les dice en el capítulo 50 del Génesis, verso 20, vosotros pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Ojo, Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Hay una versión que dice, porque para preservación me mandó Dios acá. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Mire cómo opera la bondad de Dios para que usted no se queje y deje de andarse lamentando por cualquier cosa. Muchas veces las personas X, Y o Z nos hacen un daño a nosotros, ¿sí o no? Confabulan contra nosotros, maquinan contra nosotros, se unen contra nosotros, planean estrategias contra nosotros, porque ellos quieren hacernos un mal. En el pensamiento de ellos está destruirnos, ¿sí o no? Pero lo que ellos no saben es que ellos simplemente están operando en la dirección de la bondad y la misericordia de Dios para ponernos en el lugar donde Dios quiere ponernos para bendecirnos. El que te quiere hacer un mal, lo que menos imagina es que Dios va a usar todo ese mal para bendecirte. Eso es lo que le estoy diciendo. Por la bondad de Dios. Entonces, cuando haya alguien que le quiera hacer un daño a usted, no se estrese, no se mortifique, no se eche a morir. Hey, acuérdese de José. ¿Quiénes lo entregaron? ¿Quiénes lo traicionaron? ¿Quiénes lo vendieron? Sus hermanos. Entonces, espere eso y más. Pero recuerde esto: nada de lo que a usted le acontezca lo va a alejar de la bondad y la misericordia de Dios. Otra cita, Jeremías 29:11, esta se la sabe usted de memoria. Usted la recita de memoria, pero se la voy a recordar. Cómo la bondad opera, cómo la bondad determina los propósitos de Dios. ¿Por qué, iglesia? ¿Por qué? Muy sencillo. Porque dice Jeremías 29:11, porque dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Aún cuando nosotros le demos motivos de sobra, cuando nosotros le damos razones de sobra a Dios para que Dios nos dé la espalda, su bondad se lo impide. ¿Cómo se lo compruebo? ¿Cuántas veces nos hemos reconciliado con Dios? ¿Ah? ¿Cuántas veces hemos pedido perdón delante de Dios? Señor, te pido perdón. Esa es la vez número 584.5 que me arrepiento por el mismo pecado. Y Dios me vuelve a recibir. Porque la bondad de Él no le permite matarnos. A nosotros nos hacen una, dos y a la tercera, salado, perdió. Se quemó conmigo. Chao, nunca más. Chao contigo. Te veo, no sé dónde, pero no te voy a volver a ver aquí. Pero Dios no, Nati. Vea, Nati, usted que está ahora en el paraíso. Usted no sabe cuánto yo anhelo llegar a ese paraíso, esa tierra bendita, preciosa, que fluye leche y miel. De los ríos son leche y las piedras son cuajadas. La tierra de Guanacaste que usted está viviendo ahora. Nati, allá donde usted muchas veces quizás en algún momento se pudo haber sentido sola, pero usted recordará
no le ha faltado nada. Porque de alguna u otra manera Dios se ha acercado a ti, su bondad, su misericordia, su esposo está bien, su trabajo, su hijo, todo fluye. Nosotros extrañamos a las personas, pero Dios está ahí, ¿cierto? Y nosotros nos encariñamos con las personas, con los lugares, que falta, me hace pavas. Pero Dios las llevó allá, ¿para qué? Para bendecirlos en esta temporada. Para mostrarles una parte de Él que aquí no hubieran conocido. Y así nos pasa a todos. A veces Dios nos saca de un círculo, nos saca de un lugar para mostrarnos, revelarse a nosotros una parte de Él que nosotros no conocíamos. Amén. 6. La bondad de Dios manifiesta su carácter. La bondad de Dios determina su carácter. ¿Por qué Dios es como es? Porque Él es bueno. Y en Él no hay sombra de variación. ¿Por qué Dios me disciplina? Porque Dios es bueno. ¿Por qué Dios a veces no me da lo que yo quiero ya? Porque Él es bueno. ¿Por qué Dios no me dio las vacaciones en Dubái que yo quería cuando fue la selección al Mundial de Qatar? Porque Él es bueno. ¿Por qué Dios le puso a usted el pastor que tiene hoy? Porque Él es bueno. Así que sopórteme. Y pórtese mejor para que le den otro pastor mejor. O sea, Nahum capítulo 1 verso 7 dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, coma, y conoce a los que en Él confían. Su bondad es su carácter. Jehová es bueno, es nuestra fortaleza en el día de la angustia. ¿Cuál angustia tienes hoy? Ahí está la bondad de Dios esperándote. ¿Cuál es el apremio que tienes hoy? Ahí está la bondad de Dios esperándote. 7. Cuando nos apartamos de la bondad de Dios, ojo iglesia, cuando nosotros nos apartamos de la bondad de Dios, es cuando Satanás nos seduce más fácilmente. Entonces quiere decir que la bondad de Dios no solamente me provee, me fortalece, sino que también me cuida. Cuando en el Génesis capítulo 3, ahora lo estudias en su casa, Génesis 3, cuando Satanás entabla la conversación con Eva, Satanás pone en duda la bondad de Dios. Cuando Satanás le dice a la mujer: con que Dios les dijo a ustedes que si comen de ese árbol se van a morir, está loco, eso no es así. Lo que pasa es que ese Dios sabe que el día que ustedes coman de ese árbol van a ser igual que Él. Eso es lo que pasa. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo Satanás a la mujer? Lo que pasa es que como Él es malo, caprichoso, no quiere que ustedes sean buenos igual que Él. Cuando yo me salgo de la bondad de Dios, escúcheme, Satanás pone en mí pensamientos, pone en mí cosas que me alejan de su misericordia. Por eso yo todo el tiempo tengo que estar pegado a esa bondad, porque la bondad de Dios me conecta con la misericordia. Y el día que yo me salga a la misericordia, ese día tengo problemas. ¿Cómo me puedo salir yo a la misericordia? ¿Cómo me puedo salir yo a la misericordia? Muy fácil, muy fácil. Se lo voy a hacer nivel escuela dominical, ¿de acuerdo? Más sencillito, si no lo entiende así ya no tengo cómo. Yo me salgo a la misericordia cuando, ojo, cuando yo tengo facturas pendientes. Todos saben a lo que me refiero, ¿eh? No estoy hablando del recibo de la luz, del agua, del banco, la casa, no. Cuando yo tengo faltas pendientes, entonces Dios me toma y me cubre con su misericordia para que el diablo no haga estragos en mi vida. Pero como yo veo que nada pasa, que Dios me tiene guardado, ya me siento bien, quiere decir que ya aquello caducó, entonces empiezo a vociferar y a condenar
y a hablar y a decir y a maldecir a los demás, ahí simplemente Dios hace así, quita la misericordia y te expone. Por eso es que nosotros no podemos ni debemos apartarnos de la bondad y la misericordia de Dios, porque somos pecadores. No hay uno que sea justo. Pero cuando yo ya me siento, ya me siento bien. Es que esos hipócritas, aquellos malditos, aquellos traidores, aquellos lo que sea, Dios viene y dice, ok, no aprendiste la lección, ahora quito la misericordia de ti. Cuando Israel se rebeló contra Dios, como nación, ojo, estoy hablando como nación, no cuando estaba en el desierto, como nación, Dios lo entregó a su pueblo, lo entregó a las naciones paganas. Quitó su misericordia, su protección y lo entregó. Por eso fue que Israel fue llevada cautiva. Pero no sin antes advertirles a sus hijos que iban a pasar 70 años en Babilonia. Y que todo era por causa de la rebeldía. ¿Por qué hizo Dios eso? Porque Dios es bueno. Ya aquí no hay aplausos. Ya aquí no hay amenes. Ya aquí no hay júbilo. No te apartes de la bondad de Dios. No tientes a Dios. Ahora, pastor, ya me arrepentí, yo pedí perdón. ¿Cómo hago para que Dios no me castigue? Dios no castiga a nadie. Dios le da a cada quien su justa retribución, es otra cosa. Pero si Dios no tuvo misericordia de su propio hijo, tampoco la va a tener de mí. Ahora, el arrepentimiento, este es otro tema de otra predicación, pero el arrepentimiento no exonera la consecuencia. Ya me arrepentí, yo me humillé, le pedí perdón a Dios, sí, pero tenés que sufrir la consecuencia. Porque Dios es bueno. Porque es la única manera de que yo entienda que eso no lo debo hacer. Porque muy bonito sería, ya me arrepentí, entonces Dios me quiere, ay, qué salvaje, ya me arrepentí. Todos los días viviría haciendo lo mismo. A la luz de la palabra, ¿cómo se lo demuestro lo que estoy diciendo? Estudia al rey David. Su primer hijo con Betsabé nació producto de un asesinato, de un crimen. Y cuando el bebé nació, el bebé nació enfermo. Y David se apartó, ayunó, oró, intercedió. Y el bebé murió. Cuando le dieron la noticia que el bebé murió, se levantó, se bañó, se vistió, se sentó a la mesa y pidió de comer. Sus siervos llegaron y le dijeron, rey, no entendemos lo que está pasando. Mientras el bebé estaba enfermo, ayunaste, oraste y te humillaste. Ahora que murió, comes, bebes y estás bañado. Y le dice, cuando él estaba enfermo, yo apelaba a la misericordia de Dios. Pero ahora que murió, no tengo nada que decir. Él ya no va a volver a mí, yo voy hacia él. Bendito sea mi Dios. No, el arrepentimiento no anula la consecuencia. Por la bondad de Dios. ¿Ok? Y quiero llegar al punto final con esto. Lamentaciones capítulo 3 verso 2. Aquí voy a terminar. Estamos en Jeremías, nada más pase unas cuantas páginas, ahí está Lamentaciones. Lamentaciones capítulo 3 versos 22 y 23. El profeta Jeremías dice, por la misericordia, hay versiones que dicen por la bondad, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias.
Verso 23. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Pero nótese, según lo que podemos leer en este verso, hay dos elementos que sobresalen. Número uno, preservación. Y número dos, grandeza. ¿La preservación de quién? La preservación nuestra por la fidelidad y la bondad de Dios. Y el otro aspecto que sobresale es la grandeza de su fidelidad. Es tan grande que todos los días nosotros experimentamos una nueva misericordia. Todos los días. Todos los días nos levantamos nosotros, aunque nos hayamos acostado con una tribulación, nos levantamos nosotros hoy con una nueva esperanza. Con una nueva fortaleza. La misericordia de Dios no se desgasta. La bondad de Dios no tiene límites. Pero yo sí puedo provocar que se aparte de mí. En realidad ella no se aparta, soy yo el que me aparto de esa bondad. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Padre, te doy gracias por tu palabra en esa mañana. Gracias, oh Dios, por lo que nos has